¿Qué tal? Video tutorial número 7 del curso de CSS3, en el que veremos cómo personalizar partes concretas de la página. Es difícil encontrar una página web en la que no aparezcan enlaces o imágenes. Los enlaces pueden apuntar a distintos tipos de documentos, a otras páginas web, a vídeos, a PDFs, por ejemplo. Y las imágenes pueden ser también de distintos tipos, representar fotos, ilustraciones, gráficos. Pues poder estilizar imágenes y enlaces basándonos en su tipo puede tener un gran interés. Ya se podía también hacer antes de CSS3, pero CSS3 ahora nos permite hacerlo de modo mucho más directo. En este video tutorial vamos a trabajar, por tanto, con los denominados selectores de atributos. En concreto vamos a utilizar el selector de atributo que se conoce como el fin del valor, cuyo signo es un dólar, y con el selector de atributo que se conoce como en cualquier sitio en el valor, cuyo símbolo es un asterisco. Pero hay más selectores de atributos. Vamos a empezar por explicar un poco qué son los selectores de atributos. Los selectores de atributos nos permiten apuntar a elementos específicos dentro de una página web sin tener que utilizar para nada IDs o clases dentro del código HTML. En su lugar, los selectores de atributos apuntan a un elemento basado en la existencia del valor de un atributo específico en ese elemento. Por ejemplo, este selector IMG y entre corchetes alt es un ejemplo de selector de atributo. En un momento lo veremos funcionando en un ejemplo concreto. Pero aquí, como vemos, utilizamos el tipo IMG seguido por el selector de un atributo que tiene que tener esa etiqueta IMG, en este caso el atributo alt. Pues todos los selectores de atributos vamos a tener que colocar el atributo entre corchetes, y lo que va entre los corchetes es lo que nos va a indicar a dónde está apuntando este selector. Así que el selector IMG alt apunta a todos los elementos IMG que tengan un atributo al presente. Lo vemos en un ejemplo sencillo con un trozo del código HTML usado en el anterior video tutorial. Aquí, como vemos, tenemos dos imágenes. Si vamos al código, observa como la primera de las imágenes, esta que vemos aquí, dentro de los atributos, como with height, tiene también el atributo alt, en el cual le pasamos un string. Si vamos a la otra imagen que tenemos aquí, observa como aquí no aparece ese atributo alt. Pues esta diferencia es la que podemos utilizar para aplicar un selector que solo se le aplicará a las imágenes que tengan el atributo alt. El código es muy sencillo. Aquí lo vemos IMG y entre corchetes el atributo en concreto, que es el que vamos a utilizar para apuntar a determinadas partes de la página alt, y posteriormente le damos las propiedades que queramos. En este caso vamos a ponerle un borde para que se diferencie. Si lo vemos de nuevo en el navegador, ahora la imagen que tiene ese atributo alt aparece con el borde que indicamos, mientras que la otra no. Así que si incluyéramos más imágenes a las que fuéramos incluyendo el atributo alt, aparecerían diferenciadas de las otras.
Pero indicar también que estos selectores de atributo no tienen solo por qué usarse con selectores de tipo, como puede ser, por ejemplo, este de IMG. Podemos usarlo con cualquier tipo de selector. Vamos a verlo en un ejemplo con la otra imagen. Lo vemos con otra imagen a la que vamos a darle una clase, a la que llamamos, por ejemplo, distinta. Y vamos a incluir el atributo title. Observa que de momento no tenemos en cuenta para nada el valor que tenga el atributo, solo que contenga el atributo. Así que por lo tanto aquí tiene la clase distinta y el atributo title. Pues también podemos utilizar el selector de atributos como una clase, que es lo que hacemos aquí, distinta title, y le damos las propiedades que queramos. Aquí para la imagen le vamos a poner también un borde, pero que va a ser diferente de la otra imagen que vemos aquí en pantalla. En el primer selector de atributo, al habérselo aplicado a un selector tipo, en este caso a imagen, IMG, pues siempre va a aparecer sobre IMGs, pero aquí ahora se lo estamos aplicando a una clase. Por tanto, podríamos hacer que ese selector fuera no solo para imágenes. Vamos a hacer que este mismo selector de atributos se le aplique también, por ejemplo, a esta cabecera H2 que vemos aquí. Aquí tenemos esa cabecera que tiene un title. El valor que tenga es lo de menos. Recuerda que lo que estamos haciendo ahora es eligiendo un selector de atributo que tenga determinado atributo. En este caso tiene que tener el atributo title. La imagen que estamos utilizando lo tenía y este encabezado H2 también lo tiene. Pues simplemente con aplicarle también la misma clase distinta, si la guardamos y lo volvemos a probar en el navegador, vemos cómo se le aplica tanto a la imagen como a la cabecera H2, que aparece en verde porque es otro de las propiedades que incluimos dentro de ese selector de atributo, el color verde. Aquí he puesto un borde muy resaltado simplemente para que destaque, aunque desde luego que no queda demasiado bien, no es solo lo que importa. Pero estos selectores de atributo que hemos estado utilizando, tanto en el caso de IMG alt, como en el de una clase distinta title, por ejemplo, son de los más sencillos que podemos utilizar, porque lo único que tiene que comprobar es que exista un atributo, independientemente del valor que tenga. Es una de las opciones, pero los selectores de atributos cuentan con más opciones en las cuales se puede tener en cuenta también el valor que tenga el atributo. Estos selectores de atributo ya existían en CSS, ya existen desde CSS 2.1, desde luego siguen funcionando y es uno de ellos los que hemos usado hasta ahora. Aquí vemos los 4 selectores de atributo de CSS 2.1, el primero entre corchetes a TR, en este caso cualquier atributo que queramos usar, por ejemplo que estamos utilizando ahora alt o title, y esto lo que hace, como aquí indicamos, es que se corresponde con un atributo que tiene que estar presente independientemente del valor que tenga. El segundo, ATR igual a val, en el cual tiene que ser un atributo y el valor que tiene que ser exactamente el que se nos muestre. Observa, volviendo al código, que aquí, por ejemplo, donde ponemos IMG alt, podríamos poner IMG alt igual a, y aquí ahora tendríamos que poner, si queríamos que siguiera apareciendo, el valor que aparece en alt en la imagen, que en este caso sería Pórtico de la Gloria. Igual con el otro que hacíamos con la clase distinta title, observa que aquí se lo aplicamos a dos elementos que cuentan con title pero con el valor distinto, así que si quisiéramos que se le aplicara a este tendríamos que poner title igual a otra, si quisiéramos que se le aplicara a este tendríamos que poner title igual a arc, así que por lo tanto que coincida exactamente el valor es otro de los selectores de atributos con los que contamos. El tercero, que es con este símbolo, a veces está difícil de escribir en el teclado, recuerda que se hace con ALT R4 y posteriormente un espacio o cualquier otro valor. Y aquí lo que nos indica es que podemos seleccionar de un conjunto de valores que van separados por espacios y uno de esos valores puede ser val. Por ejemplo, con un atributo en el que se incluyen varios valores, pues uno de ellos tiene que ser el que queremos que coincida.
Y el cuarto, en el que también antes del signo igual le tenemos que poner esta línea vertical, que recuerda que se escribe también en el teclado con Alt GR y la tecla 1. Y en este caso, que puede ser muy útil porque a veces estamos incluyendo atributos que diferenciamos, pues por ejemplo, pues no sé, silla-1, silla-2, silla-3, pues con este podemos hacer que sea el val, que en este caso sería silla, seguido de un guión. Por tanto, todos aquellos que tengan val seguido de un guión y después del guión puede ir lo que sea, sería al atributo al que se le aplicaría el selector. Estos son los selectores que tenemos en CSS 2.1, pero CSS 3 añade 3 nuevos selectores de atributo que nos permiten aún afinar más el sitio donde queremos que se seleccione, qué elementos en concreto queremos que se seleccionen dependiendo de su atributo. El primero, el de valor inicial, que es antes del igual, con ese símbolo de un acento que utilizan, por ejemplo en francés, el circunflejo, pues ese símbolo igual. Y con esto lo que indica es que el valor de ese atributo tiene que empezar por val. Así que podría ser valor, valoración, válido, todos esos serían, coincidirían para que se cumpliera la norma que aquí explicamos. El segundo es justo al contrario, el final, y se hace con el símbolo del dólar antes del igual. Aquí tendría que acabar en val, por ejemplo, aval, o no sé, otra palabra que acabara en val, la que fuera. Desde luego podría ser también como valor 1 val, 2 val, 3 val. Tiene que acabar con las palabras que el valor que aquí pongamos. Y por último, el asterisco antes del igual val, que aquí indica que tiene que aparecer este valor en cualquier sitio dentro de la palabra, dentro del valor que tenga el atributo, puede aparecer colocado en cualquier sitio. Así que aquí, por ejemplo, podría valer aval, valoración, válido, avalado, todos ellos contendrían val y por lo tanto serían válidos. Vamos a verlo ahora, algunos de los selectores CSS3 en el ejemplo práctico. Vamos a seguir con el proyecto que teníamos en el anterior vídeo tutorial y ahora lo que vamos a hacer es que muestre por ejemplo, distintos iconos según el tipo de enlace, si va a una película, si va a un PDF o si va a cualquier otro tipo de formato, pues que aparezca una imagen, un icono distinto. Pero antes de seguir, señalar una página, otra de esas joyas en la web que nos pueden ser muy útiles. Se trata de Select Oracle, que además está también en castellano y que lo que hace, como aquí nos indica, es explicarnos qué es lo que hacen los distintos selectores de CSS2 y de CSS3. Simplemente tenemos que escribir aquí el selector si no tenemos claro lo que hace y ponemos el idioma, en este caso en castellano, pulsamos en explicarlo y nos aparece aquí la explicación. Selecciona cualquier elemento con atributo ATR que empiece con val. Era uno de los CSS3 que decíamos ahora, cuando lleva este símbolo, la tilde circunfleja, antes del igual. Podemos hacerlo con cualquiera, tanto de CSS2 como CSS3. Aquí, por ejemplo, lo vemos con el que lleva este símbolo delante. Aquí también lo explico, aunque en este caso no sé si queda muy claro. Recuerda que es cuando un atributo puede tener varios valores separados por espacios. Uno de esos valores es, si es val, entonces sería cuando se le aplicara este selector. Seguimos con ejemplos prácticos y, como decía, empezamos a partir del proyecto usado en el anterior video tutorial. En la página ya tenemos incluidos distintos enlaces de descarga que apuntan a distintos tipos de archivo. Son enlaces que en muchos casos no son funcionales, no llevan a un vídeo o a un archivo PDF, pero eso es lo de menos. Pero sí que nos van a servir para ver cómo, mediante el uso de selectores de atributos, podemos hacer que cada enlace a un tipo concreto de archivo muestre una imagen diferente. Vamos en concreto a hacer que se muestre una imagen cuando se trate de un archivo PDF, otra cuando sea un vídeo, otro cuando sea un documento de Word y otro cuando sea una imagen, en este caso de formato JPEG.
Una vez entendido el procedimiento, ampliar el número de formatos o modificarlos desde luego es muy sencillo. Se trata de un añadido que no es solo estético, es una información importante para las personas que visiten la página, que aparezca ese icono al lado de cada enlace para saber sobre qué van a pulsar. Por ejemplo, cuando se pulsa sobre un PDF, sabemos que se va a abrir en el Acrobat Reader, o un vídeo va a abrir un reproductor, un player, y puede que el usuario, si quiere guardarlo, pulsa con el botón derecho para guardarlo. Por lo tanto, es una información útil que ayuda a los visitantes de la página. Se puede añadir al lado de cada enlace qué es lo que contiene, como hacemos por aquí por ejemplo, pero hay que ir haciéndolo con cada uno de los enlaces y pues siempre es complicado, nos olvidamos y demás. Por eso este es un buen ejemplo de que es mucho más sencillo y directo el uso de los selectores de atributos. Con estos selectores de atributos el navegador automáticamente va a saber qué icono tiene que añadir a cada tipo de formato. Con lo que vimos ya tendría que estar claro el funcionamiento, pero vamos de nuevo a hacerlo. Vamos a utilizar uno de los selectores de atributos que aparece en CSS3, el que denominamos end of value o final del valor, porque todos estos archivos tienen en común que tienen la misma extensión. El PDF para los archivos de Acrobat, pero el vídeo, por ejemplo, será MOV, pero podría ser cualquier otro también, en el caso de un documento de Word Doc. Por lo tanto, sabemos siempre en el valor que le vamos a pasar al atributo, van a aparecer al final unas letras, PDF, Doc, MOV. Pues a partir de eso, usando un selector de atributo, para que vamos a tener que aplicarle a el selector tipo A para los enlaces, tendremos ya conseguido lo que queremos. Lo vemos. Si vamos al código, estos enlaces están agrupados siempre dentro de una lista, que es lo que vemos aquí. Por lo tanto, para poder referirnos a ellos vamos a tener que hacerlo a ULA, porque es justo donde queremos que se aplique a las etiquetas A que estén dentro de UL. En todas las descargas, lo podemos ver, aparecen con la misma estructura. Aquí tenemos otra. Y de nuevo UL. Por lo tanto, para empezar tenemos que darle unas propiedades a ULA. Aquí le vamos a indicar, entre otras cosas, lo fundamental, que aparezca una imagen de fondo, que será donde coloquemos el icono para cada uno de los tipos de archivo. Así que dentro de estilos empezamos por crear el selector, un selector de CSS clásico que se aplicará a todos los enlaces que estén dentro de una lista desordenada. Por tanto, ULA, que aquí vemos. La primera propiedad, para indicar que todos los elementos sean bloque, por tanto con display, block. Vamos a darle ahora un mínimo de altura que va a coincidir con la altura de las imágenes que vamos a utilizar para los iconos. Así conseguiremos que nunca aparezcan recortadas. Así que usamos min 8 para asegurarnos que aparezca el icono completo. Le aplicamos también un padding left para que los iconos no aparezcan pegados a el enlace, dejar algún espacio entre ellos. Desde luego background no repeat, porque queremos que se muestre esa imagen de fondo solo una vez. Y por último le damos también una posición a la imagen de fondo. Le damos 0 text píxeles. Con esto conseguimos que la imagen aparezca 3 píxeles por debajo de la parte superior del enlace. Con eso hacemos que el enlace no aparezca justo arriba o debajo de la imagen, sino que tienda a centrarse. Pues con esto tenemos lo que necesitamos para darle un estilo a los iconos que queremos utilizar.
Pues ahora ya estamos preparados para añadir los selectores de atributo para que apunten a cada una de las extensiones de tipo de archivo que queremos. El atributo que vamos a utilizar es el que va siempre en los enlaces para poner la ruta, lo vemos aquí en cualquiera de ellos, href. Así que sobre este atributo es sobre el cual tenemos que aplicarle ahora un selector de atributo. Selector de atributo que va a ser uno de los que vimos para CSS3, que decíamos que nos indica los valores que se encuentran en el final. Por tanto, aquí para los extensiones de archivo pueden tener el nombre que quieran, pero acaban en .pdf, .mov, .doc. Eso es lo que nos permite poder crear este selector de atributo. Así que intenta escribir por tu cuenta cómo sería este selector de atributo para cualquiera de estas extensiones que vimos. Recuerda que dijimos que ese selector de atributo CSS3 es el que utiliza $igual. Así que simplemente pones primero el selector de tipo, que va a ser A, y entre corchetes el atributo con los signos que haya que poner y después la extensión. Intenta hacerlo por tu cuenta, en un momento lo ponemos aquí también. Vamos entonces a ponerlo y lo que decíamos, A y entre corchetes href, le aplicamos este selector de atributo de CSS3 para que tenga en cuenta siempre que los valores finales contengan .pdf. Observa que en este caso va entre comillas, es porque es un string. Hay que hacerlo siempre que aparezcan strings. En otras cosas, cuando son otro tipo de valores, no es necesario, aunque si tienes dudas siempre utiliza las comillas y funcionará. Pues con esto ya tenemos el selector que va a apuntar a todos los enlaces de extensión PDF. Así que ahora recuerda que también estos enlaces de extensión PDF se van a aplicar solo si están dentro de una lista desordenada, porque si no, no se le aplicaría las propiedades que aquí creamos. Pues ahora simplemente lo que hay que hacer es añadir la propiedad de background image para indicarle qué imagen es la que tiene que cargar. Es el enlace a imágenes que irán junto con el proyecto del video tutorial. Puedes usar desde luego las que quieras. Y esta será la que se use, porque aquí es lo que indicamos a los enlaces hacia archivos PDF, siempre que estén dentro de una lista desordenada UL. Si lo probamos en el navegador, observa como ahora al lado de los enlaces que haya PDFs aparece el icono. En este caso de PDF solo hemos puesto uno, pero cualquier otro enlace que pongamos, vamos a modificar otro que apunte también a un PDF para verlo. Aquí, por ejemplo, en el último ya digo que no tienen por qué apuntar a ningún sitio, simplemente es para probar. Vamos a cambiar este JPEG por PDF. Lo guardamos y lo volvemos a ver en el navegador. Y ya vemos cómo al tener esa extensión se le aplica ese selector de atributos y aquí aparece el icono. Pues hacemos lo mismo para crear selectores de atributos para las otras extensiones, para todas aquellas que quisiéramos. Repetimos el proceso, simplemente tenemos que cambiar lo que va a aparecer en el valor. Aquí vamos a poner, por ejemplo, .doc y la imagen que queremos que se muestre. Para doc, una imagen que es icono doc. Para vídeos, que vamos a poner el formato MOV, pero podría ser cualquier otro. Ahí lo tenemos. Y por último hacemos lo mismo para imágenes. Repitiendo el proceso. Ahí tenemos imágenes JPEG. Podríamos poner todo el resto de extensiones que quisiéramos con la misma, con otras imágenes. Y aquí tenemos ya todos los enlaces de descargas con su icono correspondiente. Imagen, doc, PDF. Igual podríamos hacerlo con cualquier otro tipo de extensión que quisiéramos. Desde luego, a partir de esto podríamos tener muchas variantes. Si recuerdas, antes aquí en el PDF lo habíamos escrito PDF
entre paréntesis, pero también podríamos utilizar de nuevo los selectores de atributo para que se escribiera automáticamente, en lugar de presentar un icono, se escribiera un texto. Lo vemos, por ejemplo, con el selector de atributo para doc. Podríamos hacerlo con cualquier otro. Puedes, a partir de lo que vemos ahora, aplicárselo a como quieras, es muy sencillo. Para hacerlo vamos a utilizar un pseudoelemento, el pseudoelemento after, que nos permite colocar información después del el lugar al que estamos apuntando, que en este caso va a ser, de nuevo, como vemos, esta parte exactamente igual, un selector atributo, y ahora aplicamos aquí el pseudoelemento after, al que le pasamos como content un string, que va a ser el que vemos aquí, doc, en mayúsculas sin más. Pues ahora, aquí tal como está, podrías hacer exactamente lo mismo con los otros. En lugar de aparecer el icono, va a aparecer después del nombre del archivo, con una separación que ya dejamos también, doc escrito. Así que si lo probamos ahora, sí, vemos como ahora aquí aparece escrito doc. Aquí también aparece PDF, pero la diferencia es que esto está escrito a mano y esto se hace automáticamente. En el otro doc, no sé si hay alguno más, no, habíamos puesto otro PDF, pero bueno, cualquier otro doc que encontrara, aparecería el doc en su lugar. Tendríamos que realizar también algún ajuste para que quedara así, porque claro, en las propiedades indicamos para que apareciera un espacio, no aparecieran pegados un enlace a otro con el icono, y aquí al no aparecer el icono aparece ese espacio, pero en fin, eso ya sería cosa de modificar la propiedad, que tampoco ahora tiene más importancia. Seguimos viendo otros usos que podemos darle a los selectores de atributos, en concreto el de poder personalizar el estilo de las imágenes que aparecen en nuestra página. Es cierto que también lo podríamos hacer con clases, pero el uso de los selectores de atributos tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, no tener que indicar en cada imagen la clase en la que queremos incluirla. Se hará a través de un valor que aparezca en los atributos y por tanto de modo automatizado. Nosotros en este ejemplo lo haremos dependiendo de la carpeta en la cual guardemos la imagen. En un proyecto como el que estamos utilizando, con imágenes de arte, podemos, por ejemplo, crear una carpeta para arquitectura, otra para escultura y otra para pintura, y solo con incluir una imagen dentro de esa carpeta se le aplicará ya un estilo concreto diferente de los otros. Para realizarlo he llevado a cabo alguna modificación en el proyecto. Antes eran todas imágenes que estaban online, incluso también no sería nada complicado mediante el uso en el href. Si son enlaces externos, siempre aparecerá el http. También podríamos usarlo como atributo, valor de atributo, para aplicarle un estilo, pero aquí son imágenes que van a estar en carpetas, y como vemos tenemos una carpeta a la que llamamos fotos y otra a la que llamamos esquemas. Pues simplemente con esto, cuando tengamos que cargar una imagen de alguna de estas carpetas, tiene que aparecer el nombre del directorio. Por tanto, es algo que aparece en el valor, y sabemos que hay un selector de atributos que podemos indicarle que aparezca una determinada parte del valor. Con lo que ya llevamos visto, escribir el selector de atributos tiene que ser ya muy sencillo. IMG, que es el selector tipo al que queremos aplicarlo, y posteriormente el atributo. SRC, y usamos asterisco igual, que recuerda que funciona como comodín. Por tanto, en algún sitio dentro del valor que aparezca en SRC tiene que aparecer fotos. En este caso en concreto será en el lugar donde aparezca la ruta al directorio, pero cualquier imagen que esté dentro de este directorio va a aparecer en su ruta seguro fotos. Y ahora pues le damos las propiedades de estilo que queramos. Vamos a dar unas propiedades que le dan a la imagen un aspecto parecido al de las fotos que se hacen con Polaroid, aunque dependiendo del navegador puede que no se vea totalmente bien, pero creo que es un efecto interesante. Se trata en todos los casos de propiedades ya vistas. Le damos una sombra mediante el uso de Box Shadow, le damos una rotación para que aparezca ligeramente inclinado hacia la izquierda, y un padding y un color de fondo sin más.
Aquí vemos el magnífico efecto que incluye en las fotos que estén dentro de esa carpeta. Lo estamos viendo en Firefox porque lo cierto es que en Chrome no lo renderiza tan bien, tampoco es que se vea demasiado mal, pero aparecen como unas ligeras líneas que afean un poco el aspecto. Aquí, como vemos, queda realmente muy bien, pero solo se le ha aplicado a las imágenes que tenemos en la carpeta fotos. Estas otras tres que hay aquí, que están en la carpeta esquemas, de momento, como vemos, se ven como estaban antes, sin cambio. Creamos la regla, el selector es exactamente igual que este, solo que cambiamos aquí fotos por esquemas y posteriormente vamos a también crear unas propiedades para darle un efecto a la imagen. Efecto aplicado ahora aquí a las imágenes que están dentro de la carpeta esquemas. Queda alguna que no está dentro de ninguna carpeta y por tanto se muestran igual que estaban. Puedes practicar creando, por ejemplo, este modo de hacerlo, pero recuerda que estos selectores de atributos son realmente muy versátiles y se pueden usar para muchas cosas. Vamos a ver ahora algún ejemplo más de su uso, pero a poco que se piense se le puede encontrar multitud de utilidades. Ya decía antes que, por ejemplo, pues se puede tener un estilo distinto para los enlaces que lleven a páginas externas o que sean dentro. Siempre que lleven a páginas externas va a aparecer el HTTP. Incluso puestos a pensar, si queremos que se diferencie cuando lleve a páginas seguras, cuando sea HTTPs, pues entonces que sea un estilo distinto al que se le aplica. Eso puede ser muy útil en ocasiones. Por ejemplo, en esta página, para empezar, tienes ejemplos de cómo aplicar efectos a imágenes, que puedes usarlo justo para crear otras variantes sobre lo que hemos estado viendo ahora. Otra opción muy interesante, que es para darle estilo a formularios. Cada uno de los campos va a tener también atributos específicos y por tanto podemos usar esos atributos para darle un aspecto diferenciado. Este tutorial muy completo en dos partes nos explica cómo hacerlo, aquí usando selectores de atributos CSS 2.1 y en la segunda parte utilizando selectores de atributos de CSS 3. Aquí vemos otro ejemplo del uso de los selectores de atributo, en esta ocasión para darle un aspecto diferente a los enlaces a emails. Aquí está el tutorial que lo explica y aquí podemos ver el ejemplo, en el cual aquí vemos un enlace primero que lleva a otra página, por lo tanto no ocurre nada, pero observa que cuando va a un email, al ponernos sobre el enlace, aparece aquí al lado la dirección de email. Otro interesante ejemplo, por lo menos para ver las posibilidades que ofrecen estos selectores de atributos. Cuando se está creando una página web, es para lo que se hace este tutorial, puede que cuando estés creando la estructura, crees por ejemplo enlaces y no incluyas ninguna dirección en ellos. Posteriormente, para estar buscando dónde están todos esos enlaces en dirección, se puede hacer complejo. Pues aquí simplemente utilizan este sistema, ya que como tiene que tener un valor, aquí es la página estándar como se vería sin usar los selectores, y aquí hay enlaces, unos que funcionan y otros que no funcionan. Hay que ir mirando uno a uno cuáles están funcionales y cuáles no. Sin embargo, usando los selectores de atributos, observa como aquí los enlaces que no funcionan aparecen en rojo porque se les aplica un estilo distinto. En este caso, la norma que utilizan, podemos verlo de nuevo aquí, es indicar que lo haga en todos aquellos donde href, el valor, no tenga contenido. No aparece href o href aparece en blanco.
Pues nada más, solo decir que los selectores de atributo forman parte del módulo Selectors. En esta página puedes ver todo relacionado con los selectores en CSS3. Terminamos aquí este vídeo tutorial, pero en el próximo seguiremos introduciendo mejoras gracias al uso de CSS3. Y en ese vídeo tutorial trabajaremos con pseudo clases que nos permiten llevar a cabo muchas mejoras en el aspecto visual sin necesidad de JavaScript, sin necesidad de Flash. Será en el próximo vídeo tutorial. De momento quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.